¿Qué tal? Buenas noches. En esta oportunidad haremos una demostración de cómo hacer una migración de datos desde la base de datos Postgres hacia una base de datos Oracle. Las herramientas necesarias serán pgadmin para la administración de Postgres, así como también el Oracle SQL Developer para la administración de nuestra base de datos. Y como tercera herramienta tendremos Navigate Premium, donde haremos la respectiva migración de una base de datos hacia la otra. Para este ejemplo usaremos la base de datos DB origen. Vemos que esta base de datos tiene la tabla personas, que tiene como columnas nombre de persona y edad. Esta será la base de datos origen. Con una consulta SQL veremos el contenido de esta tabla. Vemos que tiene las siguientes tuplas. Bueno, estos son los datos que migraremos desde Postgres hacia nuestra base de datos de Oracle. El destino de nuestra información será desde una base de datos Oracle. Tenemos aquí en la base de datos destino, llamada DB destino, ninguna tabla. Posterior a la migración veremos que existirá la tabla destino, la tabla persona, con los datos que vimos anteriormente. La herramienta que usaremos para hacer la migración de la base de datos es Navigate Premium. Primero haremos una conexión hacia nuestra base de datos Oracle, luego haremos una conexión hacia nuestra base de datos Postgres para luego hacer la migración de los datos. Elegimos el tipo de conexión, en este caso será Oracle. Ponemos el nombre de la conexión. Ponemos la IP de donde está instalada nuestra base de datos. Usaremos el usuario que tenemos creado. El usuario se llama usuario, conexión. Haciendo un test de la conexión, vemos que se ha creado exitosamente. Bueno, ahora tenemos nuestra conexión de Oracle. Posterior a esto, haremos la conexión a Postgres. Ponemos el nombre de la conexión. Localhost y test connection. Vemos que la conexión es correcta. Bueno, desde la herramienta Navigate no está enfocada solo a migración de datos, sino a la administración de las bases de datos. Podemos ver en nuestra conexión de Oracle, vemos que no tenemos ninguna tabla en esta base de datos. En la conexión de Postgres tenemos la base de datos origen que
ha sido creada anteriormente, que tiene la tabla persona con los siguientes datos. Para hacer la migración de la base de datos, nos posicionamos en la pestaña Tools, Data Transfer, elegimos el origen de nuestra base de datos, que en este caso será en la base de datos de Postgres. El esquema será público y tenemos la tabla persona. En la parte derecha de esta ventana tenemos la opción de elegir el destino. Usuario destino. Bueno, es de mencionar que para hacer la migración de los datos debemos seleccionar las tablas que queremos migrar. En este caso solo tenemos persona, la tabla persona será la única que seleccionaremos. Para empezar con la migración, vamos en Start. Nos pide una confirmación de si queremos hacer la transferencia de los datos. Aceptamos. Y podemos ver en las estadísticas que se tardó 1.56 segundos en transferir todos los datos de una base de datos a la otra. Tenemos 0 errores. Registros hay un total de 8. Desde la misma herramienta en Navigate Premium podemos observar si en realidad se hizo la transferencia de los datos. Vamos a observar la conexión y la volvemos a abrir para que se actualice. Vemos que ahora tenemos, antes veíamos que no teníamos ninguna tabla, ahora tenemos la tabla persona. Si le damos doble clic, vemos que tiene los datos que estaban en la base de datos de Postgres. Para confirmarlo nos iremos al Oracle SQL Developer, donde podemos ir a ver el listado de tablas. Podemos observar que ya existe la tabla persona. Podemos ver en datos que efectivamente se hizo la migración de los datos. Y si nos damos cuenta, estos datos son los mismos que tenemos en nuestra base de datos de Postgres. Son los mismos datos. Bueno, esto ha sido todo.